Listo. Entonces, aquí ya había hablado un poquito lo que es, en este caso, habíamos hablado lo que es, esto ya es modelación, ¿no? Para modelación hidrológica, prácticamente. ¿Por qué? Porque la modelación hidrológica, después hemos de ver el último capítulo, lo que son modelos hidrológicos, pero ahí necesitamos exactamente la modelación, no es más que comparar dos cosas, ¿no? Lo observado con lo calculado. Si en el momento que el observado con el calculado sea prácticamente lo mismo o la misma comportamiento, implica que ese modelo o esa ecuación se ajusta exactamente al comportamiento del sistema. ¿Sí? Y esas variables son propias de ese sistema. Por eso yo cuando hago una modelación, por lo general, qué es lo que me interesa? Me interesa es tener modelo, en este caso, pues, calibrado, que se llama calibrado, en donde lo observado va a ser igual a lo calculado, o a su vez, pues el gráfico del observado va a estar prácticamente superponiéndose al, al calculado, ¿sí? Digamos, del calculado al observado. Y cuando estos dos gráficos se superponen, prácticamente vendría, en este caso, va a ser igual a cero, y al final, en este caso, la desviación va a ser igual a cero, y al final los dos gráficos estarían, estarían superponiéndose, estaría bien. Eso, como dije, había indicado de que eso podía hacerse tranquilamente, pues, de una forma manual, dicho visual, una visual, ¿no? Podía hacer visualmente. ¿Y qué implica visual? Había un grafiquito aquí, decía de que yo tenía este era el observado que había graficado los datos, en este caso de frecuencia relativa, ¿cierto? Es el observado. Y sucede que el calculado a través de una ley estadística cualquiera, pues puede ser que me vean por aquí, así, ¿no? Y probablemente podría ser que esto digo, prácticamente tengo ya un ajuste casi perfecto, ¿no? Ciertos puntos están medio fuera, pero al final tengo igual. Ese sería en este caso el calculado, ¿sí? De pronto esta es una fórmula visual, ¿no? Lo que necesitamos es que matemáticamente me diga que está bien el ajuste o está mal el ajuste, bajo ciertos parámetros. Entonces, para decir que está bien el ajuste o mal el ajuste, entonces, una de las pruebas, en este caso de ajuste, por eso se llaman pruebas de ajuste, es una prueba la que chi cuadrado. Por lo general se trabaja en este caso con intervalos de frecuencia. Y esa es la simbología de chi cuadrado, es en función de que el fm de xy, que era este fm de xy, es en este caso el modelo observado, o sea, el dato observado sería este dato, ¿no? Este dato de aquí, sería el que grafico. O sea, este no, o sea, inicialmente habíamos dicho que, digamos, lo mejor es trabajar con datos observados, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, son datos observados, ¿no? Ahora estos datos observados, lo que quiero hacer es generarme una ecuación que me represente estos datos observados. Sí, para lo cual yo me planteo algunas variables para que esas variables, pues, sea propio del sistema y al final se me ajuste a una ley estadística. ¿Y la ley estadística cuál es? En este caso, es el calculado sería el P de XY. En este caso estamos en este. ¿Sí? El P de XY. Esto al cuadrado y P de XY sobre P de XY sobre el dato observado, digamos, calculado. Esto es al cuadrado, ¿por qué? Porque puede ser que los valores, pues, si están arriba los puntos, pues es positivo, están abajo son negativos. Y no puede ser un ajuste negativo, entonces tiene que ver en este caso al cuadrado para hacer esto positivo. Bien, entonces este es, por ejemplo, el concepto de todas las pruebas de ajuste que nos dan para definir si es que dentro de esos términos se ajustan o no se ajustan, ¿no es cierto? Esto había explicado, pero para eso hay que calcular ciertas cosas. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Dónde está esto? Sí, cuadrado, sí. La sumatoria quiere decir la sumatoria de todo esto, o si no, simplemente si es que esto va a ser cero, significa que la distribución teórica empírica ajustan exactamente. Es decir, quiere decir que todos los datos de la muestra se asemejan a los datos calculados. Se superpone la una línea con la otra. Es quiere decir que va a tener cero. Pero cuando si esto es mayor al estadístico, entonces ellos entonces comienzan a diferir, para lo cual debemos calcular lo que es en este caso el ajuste a través de esta prueba, ¿no? Prueba. Para lo cual nosotros calculamos este valor, que es el B es igual a M menos P menos 1, donde B, ¿qué es? Son los grados de libertad, ¿cierto? Y dijimos, vamos a ver qué son los grados de libertad, o ya les expliqué también. Luego vamos, P sería en este caso el número de intervalos y derivando de 1. ¿Sí? Perdón, este no es intervalo, sino, claro, digamos M, la libertad, M es el número de intervalos y P, en este caso,
es el número de parámetros P. Como parámetros, en este caso, si hablamos de la distribución, no, digamos, distribución normal, va a ser media aritmética, desviación estándar. Si hablamos de la distribución Gumbel, de la misma manera, pero si hablamos de la distribución Lockison 3, por ejemplo, va a ser, ¿cuál va a ser? Va a ser media aritmética, va a ser desviación estándar y va a ser coeficiente de asimetría, serían 3, no sé. Entonces, todo depende, en este caso, para calcular, en este caso, B, que es de los grados de libertad. ¿Sí? Ya. Bien. Hasta aquí habíamos quedado, simplemente estoy repitiendo para que nos acordemos de qué vamos. Aquí está exactamente la tabla, que la había ya explicado, porque aquí quedamos. Entonces, aquí este nivel de confianza, pues, digamos, un ajuste siempre tiene que ser que para un nivel de confianza dado. ¿Sí? Pues también se llama acá, en las tablas llamamos el error probable. ¿Qué es el error probable? Si digo el 95%, el error es de que yo pueda apenas fallar en cuánto, en 5%. Por eso se llama aquí 5 para 10, para el 100 igual a 0.05 o en 1% y me da este valor. Pues por eso se llama error probable. O también este alfa, puedes decir que es el 95%. En cambio, ¿qué será el 95%? El 95% es que estemos acertados y el 5% es que estemos equivocados. Sí, entonces acá, por lo general podemos tomar valor, las tablas están de esta manera o también está de esta otra manera, por si acaso, ¿sí? Pero no es lo mismo. Entonces, grado de libertad, cuando decíamos que B es igual a ¿cuánto decía, no es cierto? Es igual a M menos P menos 1, así decía, ¿no es cierto? Menos P menos 1. Entonces, con esto decíamos que este sería el número de intervalos, ¿no es cierto? Que trabajamos. Ese sería el número, en este caso, de estadísticos, ¿no es cierto? Y hasta menos 1. Entonces, en función de esto, pues calculo B. B, que era los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, al calcular esto, entonces, pongamos que la libertad me sale a 5. Eso quiere decir en este caso, con la libertad 5, trabajaría con este. Si estoy trabajando con un nivel de confianza al 0,5, entonces el valor máximo que podría dar el error, en este caso, del chi cuadrado, en este caso, que sería este valor, este total, ¿no? Este total podría ser máximo de, ¿cuánto? De 11.07. Es que es menor que este, 11.07, excelente, porque estamos dentro del rango del 95% de aceptación, ¿no es cierto? Pero si es que hablamos con un error del 1% o el 99% de confianza, tendríamos que ser menor que 15.09. Entonces, si es que es mayor que esto, entonces prácticamente no se acepta, en este caso, no se acepta ¿qué? No se acepta el ajuste, ¿no es cierto? Dice, no, los datos no me ajustan a esta ley, sino tengo que buscarme otra ley. Pero para eso, antes de eso, había planificado y dicho que yo tengo que plantearme este tipo de hipótesis, ¿no es cierto? La hipótesis alterna y la hipótesis nula, ¿no es cierto? En este caso, y habíamos dicho que la hipótesis, concretamente dentro de esto, ¿cómo planteamos? Que los datos observados se adaptan a la ley de distribución normal, o se ajustan, en este caso. Y la hipótesis nula sería que los datos o, digamos, de tal estación o tal cosa no se aceptan, no se ajustan a la distribución normal. Entonces, miren ustedes, es lo que a través de esto nosotros vamos a demostrar, vamos a hacer. ¿De acuerdo? Un poco les explico acá, porque vamos a tener acá un ejercicio, que aquí tengo un ejercicio. Vamos a ver lo que se ha hecho aquí en este ejercicio. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio, estamos hablando de la misma tabla anteriormente que hemos trabajado, entonces vamos a ajustar esto a una distribución normal, exactamente, usando la prueba chi cuadrado, primera la bondad de la prueba de ajuste. Estos son datos pues tomados del año 60, situación bastante antigua, y hasta el año 2000, en este caso 2007, ¿sí? Bueno, así está calculado, pues podemos calcular hasta el 2020 si tenemos datos, pues, simplemente esa información. Ahora esta información, ¿cuál es? Es una información anual. Aquí está exactamente, 2007, 262 al 2007 milímetros. ¿Sí? Esto vamos a ajustar exactamente aplicando todo lo que hemos venido viendo, lo hemos venido observando, ¿no es cierto? Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Bien. Entonces, aquí están todas las fórmulas que hemos ido aplicando en este caso. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Primero, hemos definido, en este caso, rangos, ¿no? Ya dijimos que es el rango, en este caso, dijimos se llama intervalo de clase, ¿no es cierto?
Entonces, este rango hemos definido, pues, ustedes pueden mirar. Inicialmente el rango yo defino, pues, personalizadamente, en este caso, valores menores a 1000. Y luego, pues, lo que hago es simplemente, eh, a ver, un poquito, vamos a ver esto, parece que está una cosa. Hicimos acá. Ya. Bien. Entonces, hemos definido el rango. Y el rango dijimos también a ustedes, están expertos en estadística, porque ayer estaba hablando, ayer con ustedes mismos, ¿no? Dijeron que era básico, lo que es exactamente básica, entonces ustedes ya saben determinar estos rangos, ¿sí? Límite máximo, límite mínimo sobre este caso, sobre número de intervalo, ¿cierto? Nos trabajamos de así obtenemos estos rangos. Entonces lo que hacemos es trabajar entre el valor mínimo y el máximo y obtener estos rangos. En este caso, de 1000 a 1100, de 1100 a 1200, y así, ¿sí? Voy obteniendo rangos. ¿Hasta dónde? Hasta el valor máximo, en este caso, el valor de 1900. Entonces, ¿cuántos rangos he obtenido? He obtenido 10 número de intervalos, 10, ¿no es cierto? Exactamente, 10. Bien. Entonces ya tengo en este caso para lo que es el número de intervalos. Luego lo que nos interesa es que, digamos, en cada intervalo, cuántos valores de esta tabla, acá de esta tabla, están incluidos en cada rango. Ya, entendiéndose que la sumatoria de todos los valores de cada rango debe dar ¿cuánto? El valor total del número total de los elementos de la muestra, en este caso 46 elementos, por la que no se instala 46, pero es 46 elementos, ¿sí? Están acá es 46 elementos. Pues lo que he hecho es lo siguiente, ¿no es cierto? Lo que se hace mejor lo siguiente, que, a ver, ¿cuántos valores están menores de 100? De 1000, perdón, cuento y digo 2. Y así voy sacando. 7 y todo. Al final son 46 valores que han estado, ¿no es cierto? Este es el valor total de la muestra, ¿no? Que tienen que cumplir, ¿sí? Luego sacamos el FM de XY. ¿Qué es el FM de XY? Es igual al NI sobre el NI sobre N, entonces obtengo, ¿no? NI 2 sobre 46 me da este valor de acá, ¿sí? Y así voy calculando para cada uno, ¿sí? Sumatoria de todo esto, ¿cuánto debe darme? De acuerdo a la probabilidad, debe darme 1, ¿cierto? Si suman todo esto, debe darme 1, 1.0, ¿cierto? 1, totalmente, ¿no? Entonces, estoy comprobando acá en número de datos, comprobando, y acá en porcentaje estoy comprobando. Que en este caso, si yo esto le pusiera como 100%, sería en este caso 100% que me diera abajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Vamos a ver acá. Ahora este en cambio es la frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan ustedes? La acumulada no es más que este valor me queda igual, luego sumo este valor más el siguiente valor, más el siguiente valor, y así voy acumulando. Al final la sumatoria tiene que darme final en cuanto 1, ¿cierto? Entonces aquí las dos cosas prácticamente tendrán que coincidir. Y esto está implicando que he hecho bien en este caso el cálculo, ¿cierto? Ya, entonces hasta aquí miren ustedes aplicado la primera opción, que es el FM de XY, que en caso mi libro está de esta manera. En el FMXY, la acumulada, que está en este caso, hemos cumplido. Y luego vamos a calcular el valor de escaso de Z. Z, ¿qué será? Z es la variable estandarizada, en este caso que estamos estandarizada, ¿no es cierto? Z, ¿no? Aquel igual, en este caso es el XY, en este caso, menos mu, que sería en este caso la media aritmética, sobre la desviación estándar. Entonces, es lo que saco. Entonces, al final, para la cual, ¿qué tengo que obtener? El promedio, ¿no es cierto? Tengo el promedio, en este caso, la media aritmética y la desviación estándar. Pues miren ustedes, ya tengo qué datos más tengo para los grados de libertad que dijimos para el ajuste. Obtengo lo que es el número de intervalos, ¿no es cierto? Obtengo lo que son el número de estadísticos, en este caso, ¿de qué? De la ley estadística que estoy en este caso, ajustando, que en este caso es la distribución normal, que trabaja con qué? Trabaja con dos parámetros, ¿cierto? Trabaja con dos parámetros, pero también se llama dos momentos, ¿no es cierto? Eso es, ¿saben, no? Dos momentos, ¿no? Nos hay dos momentos, de tres momentos. Todo depende de los números de momentos que nosotros trabajemos, exactamente. En estadística o en tecnología se llaman momentos también, ¿cierto? ¿Por qué momento? Momento es igual a R por F. Suponiendo, entonces, dice, todo es respecto a qué? Respecto a la media, ¿no es cierto? ¿Cómo se encuentra tal o cual dato respecto a la media? Y por eso se llama el método de los momentos también, ¿cierto? Hay los tres momentos, los dos momentos, ¿no es cierto? En ese caso. Bien, bien, ahora sí vamos a ver.
Entonces, con esto lo que hago es obtener esto, ¿no es cierto? Entonces, en función de esto, entonces yo reemplazaría, pongamos el primero, ¿no es cierto? Digo, Z va a ser igual a ¿qué? O sea, eso se hace en calculadora, digamos, en calculadora rapidísimo, ¿no? Pero hay que explicar exactamente esto. No sé si han hecho algún rato esto, pero yo te digo muy bien. Entonces, aquí dice esto, ¿no? XY, ¿cuál es el XY? El XY sería en este caso 1000, ¿no? En este caso 1000, ¿no es cierto? 1000, aquí 1000. Aquí puedo sacar, en este caso, trabajar con 1100 o trabajar, en este caso, con un valor intermedio. En este caso se llama intermedio de clase, ¿no es cierto? Valor este más de este sobre 2 trabajaría con este valor. O puedes trabajar con cualquier valor de del valor de clase. Yo, por ejemplo, trabajo con este, ya. Por ejemplo, aquí en 1000, ya. 1000, ¿cuánto? Menos, ¿qué dice acá? Menos la media aritmética, ¿no es cierto? La media aritmética, ¿cuánto vale la media aritmética? Valió 1424. 1429.1, ¿cierto? 29.1. ¿Y sobre esto cuánto? Sobre, en este caso, 239.81, ¿sí? Ya. Entonces saco Z, ¿cuánto es 1000 menos de esto? Me va a salir 1000 menos negativo. Entonces me sale este valor. Y así voy trabajando por cada uno de estos y voy obteniendo los valores. En este caso de ZI. ZI, ¿por qué? Porque Z para cada intervalo. Z1, Z2, al final ZN. Y obtengo, al final obtengo todos los valores que estamos aquí. ¿Sí ven? Entonces ya lo que he hecho es hasta aquí. Hasta aquí, hasta aquí son ¿qué? Estos son datos observados. O sea, aquí no he hecho más que coger los datos y pues tratar de generar frecuencias y son datos que realmente no he hecho nada, aplicar ninguna ley estadística, simplemente estoy observando y esto puedo graficar y tengo mi gráfico de lo que está observando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En cambio acá ya voy a transformar a una, digamos, a ajustar estos datos a lo que es la distribución normal. Consecuentemente, esos son los datos que voy a ajustar. ¿A través de qué? De la acción normal, a través de variables tendrá Z con esto, ¿no? Y voy a obtener estos valores, ¿no es cierto? De todo esto y acá me salía positivo y todo lo demás, ¿de acuerdo? Ya. En función de esto, entonces, ¿aquí qué hago? Voy a obtener el valor de ¿qué? El valor de f de xy. ¿Dónde obtengo esto? A través de las tablas. F de xy a través de la tabla de distribución normal. Es decir, con esto, en este, por ejemplo, ¿qué te hace? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros calculamos esto en qué? En la tablita esta de la distribución normal, ¿cierto? Aquí había en este caso sí, ¿no? Así, entonces todo número negativo, en este caso, aquí. En la distribución normal hay tablas que trabajan, hay para valores negativos y valores positivos, pero hay tablas que son más coherentes, yo no diría coherentes, sino más fáciles, porque al final solamente nos dan para valores positivos. Y cuando hay valores negativos, lo que hacemos es, así como el ejemplo que hicimos anteriormente, demostré que puedo hacer este como valor absoluto y simplemente aplico la propiedad complementaria y obtengo el valor en este caso, de la probabilidad, ¿no es cierto? En el caso del f de x. Entonces, utilizando esto, pues simplemente aquí lo que hago es, digo, 1, en este caso, menos f de qué? F de este caso, del valor absoluto de menos 1.791, ¿cierto? 791, y con esto pues obtengo este valor absoluto, ¿no? Valor absoluto, y obtengo en este caso el valor de ¿qué? Voy a la tabla y obtengo el valor de 1.71. ¿Cuánto cuesta 1.71? Obtengo un valor dado, ¿cierto? Resto 1 menos de este valor que está acá y me sale el valor ¿cuánto? De 0.037. Eso ya les vayan a la tabla, lo que hicimos de este ejercicio hicimos, ¿no es cierto? Y entonces voy obteniendo ¿cuál? Voy prácticamente obteniendo ya los valores, en este caso, de la distribución normal de estos valores de acá, ¿sí? Hasta aquí, ¿hasta dónde aplico complementaria? Hasta aquí. En el caso de mi libro, está solamente positivos, no hay necesidad de poner negativos porque siempre vamos a trabajar con propiedad complementaria, ¿no es cierto? Ustedes lo conocen, me dijeron que estadística era lo básico, que de punto, ¿no es cierto? Que estaba yo estudiando, era básico, lo básico, ¿está bien? Entonces, pero a lo básico también se aplica acá, ¿no? Y esos los modelos internamente, no es que hay cantidad de cosas sofisticadas, pero lo básico pues está dentro de los modelos, ¿no es cierto? Y hay otras cosas que de pronto después vamos a trabajar con covarianzas, todas esas cosas y, bueno, integrales, esa cosa, simplemente son complementarios lo que podemos hacer, digamos, los ajustes, ¿bien? Y probabilidades cuando aplicamos, todas esas cosas. Y al final obtenemos todos los valores, ¿sí? Aquí está. Entonces ahora sí, ya tenemos esto. Así vamos a conformar en este caso la curva.
que sería en el caso la P de XY. En este caso sería ¿qué? La P de XY sería, en este caso, la observada. Entonces, nosotros tendríamos acá digamos, en este caso, la ojiva, o la compuesta, en este caso, de los datos observados, este valor de acá, y al final tendríamos la curva obtenida a través del ajuste de esta ley estadística, en este caso, la distribución normal. Entonces, al final, la curva U, esta sería la curva 1 que obtenemos acá, y esta sería la curva 2 en este caso. En este caso es la observada, y esta sería en este caso la calculada. Entonces, la situación es que entre la observada y la calculada, entre este valor y este valor deberían ser prácticamente iguales. ¿Para qué? Para que esto salga cero. Y si sale todo cero, indica que existe un ajuste perfecto, ¿no es cierto? Eso dijimos en la teoría. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿qué hacemos? Para hacer esta curvita, ¿qué hacemos? Conservamos este primer valor, restamos menos el anterior valor. El anterior valor, ¿cuánto será aquí? Es 0. 2.037 menos 0 es 0. Luego vamos de este, 0.085 menos 0.37, 0.49. Y así vamos restando, ¿no? 0.169 menos 0.85 me da este valor. Y así vamos restando. Cada uno, hasta obtener el valor final, que sería en este caso 0.037. Y esta es prácticamente la curva que nosotros hemos calculado, ¿sí? Entonces, hasta ahí sería exactamente hecho ya la gráfica entre lo observado y lo calculado. Así de sencillo, ¿no? Entonces, yo puedo obtener, entonces, consecuentemente, esta gráfica, estará acá seguramente, esta gráfica. Aquí está. Yo puedo tener aquí, bueno, explicado, tendría esta gráfica. Entonces, la primera gráfica, ¿qué podría ser? Aquí está, en este caso, de frecuencia, ¿no es cierto? Aquí está frecuencia relativa. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Trabajado. O sea, en este caso está aquí la frecuencia relativa, en este caso aquí, y la frecuencia, en este caso, también la acumulada, lo observado. ¿Qué dice aquí? Aquí dice la muestra, FMXY, y aquí el ajuste. Entonces yo puedo trabajar en frecuencias, en este caso, entre lo que es la muestra y lo que es el ajuste. Y aquí ya gráficamente podemos darnos cuenta, si es que estas dos barritas fueran iguales, el ajuste sería perfecto. Pero ya estamos dando cuenta que las barras, unas más grandes, más pequeñas, aquí se ajusta bien de pronto y así. Entonces, ¿no es cierto? Y luego, pues, entre las acumuladas, que llamamos este caso, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las acumuladas? Sería en este caso, entre este valor que dije y este otro valor, nos graficamos. Vamos aquí. Y aquí está, FM de XY, que es la acumulada, y el F de XY, que sería en este caso, este de aquí. ¿Sí? Y en este caso obtenemos, en este caso la una es la muestra observada, y este es de hecho el ajuste. Entonces, miren ustedes, prácticamente la línea incortada, parecería que el ajuste es perfecto, ¿no? Eso es gráficamente lo que hemos obtenido. Exactamente, ¿sí? Lo que hemos obtenido, ¿sí? Pero esto de pronto visualmente, puedo decir, ve, me salió muy bien y todo lo demás. Pero para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar exactamente esta bondad de ajuste. Por eso se llama prueba de bondad de ajuste. Entonces, ¿qué es la prueba de bondad de ajuste? Aquí lo que nos dice es, a ver, tenemos que comparar esta fórmula y comparar si los datos observados menos datos calculados y sobre esto es igual a 0. Y lo que hemos hecho es aplicar ¿no? FM de XY. Entonces, N, ¿cuántos son? Es 46 datos, ¿no es cierto? Por eso dice M, desde 1 y hasta 1 hasta M, ¿no es cierto? 1 hasta M, ¿cierto? M quiere decir todo el mundo de intervalos. Y bueno, entonces N va a ser en este caso 45, que es 46. FM de XY tenemos acá. FM de XY sería menos P de XY, en este caso, ¿no? FM de XY menos P de XY sería este caso acá. ¿Y esto qué? Todo esto elevado al cuadrado sobre P de XY. Si yo aplico esta fórmula, me va a salir este valor de aquí. Ya, por eso dice I aquí, ¿no? I1, desde aquí. Y para cada intervalo vamos calculando de esta manera. Calculamos y totalmente. Y hemos terminado de calcular hasta dónde? Hasta el último intervalo, los 10 intervalos. Entonces, ¿cuánto me salió acá? Ahora, el P de XY igual, miren ustedes acá. Acá el número de datos tiene que salir 46 porque eso es lo que trabajé. Acá el FMXY debe salir 1, porque en este caso 100%. Acá FMXY acumulado es 1, coincidir esto. Y acá pues el PDXY, si está bien hecho el ajuste, calculado a través de las tablas, también debe ser 1, 100%. Eso implica que está hecho bien al mis ajustes, ¿no es cierto? Ahora la prueba chi cuadrado lo que hago es simplemente sumar, por eso dice la sumatoria, aquí no, sumatoria esa cosa. Y al final el valor me sale ¿cuánto? De 6.46. Este es el valor que me sale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver en las tablas, a ver si es que
mi ajuste, digamos, mi ajuste está perfecto. Adicional a esto, pues acá arriba decía que hagamos el ajuste para un alfa igual a ¿cuánto? Al 95% o al 0.05%, ¿no? Digamos, no sé, al 95% o a su vez también se decía, digamos, esto también es el 0.05, ¿no es cierto? 0.05, que es el caso con un nivel de confianza, lo que decía que el ajuste. Entonces yo he trabajado para el 95%, que es el que se recomienda por lo general, ¿no es cierto? Ya digo, pero eso no es que se recomienda y eso debo hacer. Es problema de cada quien. Si quieres ir al 99, pues hágale con el 99, no tenemos problema. Ya le expliqué, cuando haces con el 99, simplemente lo que hace es que la mayor cantidad de información, en este caso, pues se reduzca el intervalo donde los datos que son considerados deben estar en ese intervalo. Los otros un poco salen del intervalo, entonces va a indicar que no va a haber un ajuste. Si los datos son excelentes, o sea, la ley se acopla a esos datos, pues efectivo, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, todo depende de nosotros lo que queramos obtener y queramos ver. Pero al final, yo al menos trabajo con el 25% porque simplemente eso es lo que nos sugieren y pues ha funcionado bien en cuanto a modelación, ¿sí? Bien, entonces ahora sí, con esto tenemos valor y vamos a ver qué es lo que ha pasado acá, qué es lo que he hecho, ya, es el ajuste, pues nada más. Entonces miren ustedes qué es lo que hago así, vamos a ver. Los grados de libertad, ¿cuántos son los grados de libertad? Bueno, aquí está indicado también el PDX, ¿no? Cómo obtengo, por si acaso. ¿Sí? Bueno, esto ya no lo he explicado bien, pero al final esto ya hicimos de ejercicios y este es el valor que está aquí, por si acaso, ¿no? Aquí está y explicado. Todo está para que entiendan, ¿sí? Si es que de pronto esto ya hicieron, pues qué bien, si no han hecho, pues ya, entonces van aprendiendo. Ya aquí estamos hablando de un modelo, ya, y cómo calibrar los modelos. O sea, cómo está un modelo, por ejemplo, yo tomo el modelo, cualquier modelo de balance, el modelo de balance está de esta manera, ¿no es cierto? Internamente trabajan con este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Está ingresado en la computadora, modelo, digamos, con programa y todo lo demás internamente lo hacen y lo ajustan, ¿no es cierto? Nosotros ingresamos información y nada más. Entonces, cuando decimos esto, ¿qué sería? ¿Cuáles serían las grados de libertad? ¿Qué sería en este caso? ¿Qué decía igual? B es igual a, ¿qué decía? A M menos P menos 1, así decía, ¿no es cierto? Menos P menos 1, ¿sí? Entonces, M, ¿qué era? El número de intervalos sería 10. P, ¿qué era? P, el número de intervalos 10, ¿no? Aquí está. P, ¿qué era? El número digamos, este caso de estadísticos. ¿Cuántos son? 1 y 2, menos 2. Menos 1, entonces va a ser igual a 7. Entonces, en este caso, en conclusión, si ustedes quieren poner grados de libertad, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 7. Eso salió, ¿no es cierto? Entonces, con 7. Entonces, ¿qué implica yo? Voy a la tabla con los niveles de confianza que he trabajado, el valor salió 7. Esos 7 simplemente me ayuda ¿para qué? Para ver cuál es el valor de este caso. Acuérdense, 6.46, ¿cuánto es? 6.462, 6.462, es el valor que me salió la sumatoria de esto. Con grados de libertad 7, ¿no es cierto? La libertad igual a 7. Vamos a ver. Y aquí estamos, acá. Aquí está. Entonces aplico la tablita esta. Aquí está, grados de libertad 7. ¿Cuánto es el valor? 14. Es el valor permitido en este caso, ¿no es cierto? Pero el valor que sacamos, ¿cuánto fue? 6.46. Mi valor fue 6.46 la sumatoria de esto, ¿sí? 6.46. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? Mi hipótesis nula, no sé si es que tal vez no estaba planteado por acá, no les indiqué, no está indicado, no acá una hipótesis, nada. Ya, entonces, ¿cuál fue mi hipótesis nula? Mi hipótesis nula es la que yo quise demostrar. La hipótesis nula debió estar planteada, bueno, en el libro está, pero está aquí, no lo he sacado, no lo he puesto. La hipótesis nula es que los datos de esta estación, ¿verdad? ¿Cómo planteo? Los datos de esta estación, de esta estación, se ajustan a esta distribución normal. Entonces, ese es el H sub 0 para mí. El H sub 0 o la hipótesis nula, que es la que quiero demostrar, dice que los datos, en este caso, de la estación Isobamba, se ajustan a la ley de distribución normal. Esa es por eso se llama hipótesis conjetura, ¿no es cierto? O sea, yo estoy aseverando algo que no puede ser cierto, pero quiero demostrar, es lo que quiero decir, ¿sí? Ahora, el H1, ¿qué será? En cambio, sería en este caso la hipótesis alterna, que diría yo que los datos de la estación Isobamba no se ajustan adecuadamente a la instrucción normal.
Entonces, ¿qué es lo que trato de mostrar? Es esta ley. Con lo que acabo de hablar acá, acabo de ver aquí los valores que me salió acá, déjenme ver, los valores de de aquí. Cuando yo acabo de hablar esto y digo muy bien, cuando este valor de 6,6 es menor que 10, que 14, perdón, entonces, ¿qué implica? Que esto se ajusta adecuadamente. Entonces, consecuentemente, acepto la hipótesis nula y elimino, o en este caso, no elimino, sino y desecho la hipótesis alterna. Consecuentemente, ¿cuál sería la situación? Este modelo me funciona correctamente para cualquier tipo de estos parámetros. Entonces, pero ya tenemos los parámetros del modelo, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Exactamente. Ese comportamiento promedio de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Exactamente del promedio. Entonces, yo puedo ya trabajar con este modelo prácticamente. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, cuando ustedes hagan modelación, cualquier modelo que tenga, lo que vamos a tratar de hacer es esto. Ahora, claro, cuando yo modelo hidrogramas y modelo hidrogramas, ustedes van a tener esto, ¿no? Así, 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 así es. Este es el observado. Y ustedes van a calcular, igual, literalmente lo que se hace es esto, hacen con el ajuste, ahí dan, o sea, en este caso, pues, puede ser que salga así, no sé, ¿no? Así, así, de pronto se ajusta bien aquí, aquí también se ajusta, de pronto acá se va por acá, y así. Y así va a pasar, ¿cierto? Porque así, de pronto eso se acumula así. Así va a salir. De pronto alguien de ustedes ha hecho alguna modelación, tal vez. ¿Ah? ¿Han participado en estos proyectos, tal vez alguien? Porque hay muchachos que ya participan en esas cosas, ¿no? ¿Han hecho modelación ya o no todavía? ¿Aló, aló? No está. Están 7 estudiantes. Jocelyn, ¿han hecho modelación tal vez de esto? ¿Ya tienen conocimiento de esto o no todavía? O sea, de hacer las tablas y esas cosas, esas gráficas, y pero de ahí modelación en sí, no todavía. Esto se han hecho, esto que acabo de explicar. Ujú. Estos ajustes se hicieron. Sí, en estadística sí nos enseñaron a hacer eso. Ya, y este gráfico de acá a la izquierda, No, ese no, bueno, no recuerdo, pero de ahí las otras, sí, el que está de rojo no recuerdo. ya. Entonces, miren, esa es la base, la parte inicial de lo que hablaríamos de modelación. Porque al final es lo mismo, miren ustedes lo que está haciendo. Esto es lo observado, en línea roja continua, y la otra es continua, es local. Y acá lo mismo, calculado y observado. ¿Sí? Entonces, ¿yo por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué les enseño esto? O repito esto porque necesitamos, en este caso, cuando yo voy a calcular caudales máximos, por ejemplo, a través de aplicando Google, o sea, la primera situación que tengo que hacer es primero que exista un ajuste de estos datos a esta ley, para yo después calcular qué son los caudales máximos aplicando, en este caso, pues frecuencias, ¿cierto? El factor de frecuencias que vamos a ver después, ¿sí? Bien, entonces continuamos, ¿ya? Me parece que han sacado esto. Ahora sí vamos a hablar, ya hemos hecho, o sea, ¿yo por qué pongo esto? Porque tenemos que hacer esto exactamente, conocer exactamente que los datos, primero sometemos a una prueba de bondad de ajuste y luego pues trabajamos. Bien, vamos a entrar así más del tema ya, en este caso de qué, de lo que es frecuencia hidrológica, es un poco al tema ya más hidrológico. Pero para esto también la estadística es una base fundamental, lo que hemos visto y se han aprendido mejor todavía. Bien, pues, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que nos interesa dentro de frecuencias hidrológicas? Predecir el comportamiento futuro de los caudales de un sitio de interés, periodo de retorno. Eso es lo que nos interesa dentro de esto. Predecir, ¿por qué? Porque nosotros de base de datos que tenemos observados, queremos después decir muy bien, a ver, ¿cuál sería el caudal probable que se produciría con una recurrencia tal? Entonces, para ese caudal necesitamos hacer un diseño de una obra. Por eso se llama, en este caso, predecir. Por eso he puesto aquí como predecir, predice, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque no es un caudal medido, ¿no? Hay caudales máximos que ha pasado y de esos caudales máximos hago toda una parte estadística y obtengo en este caso, pues, el caudal máximo, ¿no? Que se da ahí. Bien. Para esto, pues, de pronto también ya saben qué es el periodo de retorno, ¿sí? Este es sacado de Venture Show, ¿no? Y alguna parte, pues, he puesto yo. Sí, 28 simplemente dice, es el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud especificada. Ese dice 28, ¿sí? Pero, como nosotros habíamos visto que si el periodo de retorno, ¿no es cierto? El TR, ¿no es cierto?
también es igual a ¿qué? También es igual a la inversa de la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí viene un poco a hablar, en este caso, a decir que también el periodo de retorno tiene que ver en este caso, y también la probabilidad, ¿no? Probabilidad también es igual a la inversa de la probabilidad del periodo de retorno. Entonces miren ustedes a 1 sobre TR, ¿no? Entonces las dos tienen una relación prácticamente entre periodo de retorno y probabilidad. Entonces, aquí dice el intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud especificada. Así dice Bentechow. Aquí está, ¿no es cierto? Pero en realidad el periodo de retorno, interpretado de la manera que es, el periodo de retorno no es algo cíclico, como mucha gente cree. Ustedes han escuchado, dice, dice, dice cada 25 años, dicen que va a producirse este fenómeno. Pero ya vamos por 30 años, no se ha producido. Entonces también tenemos que ver cuál sería la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno. O se llama probabilidad también probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo calculo el periodo de retorno, también debemos saber con qué probabilidad puede aparecer ese fenómeno. Sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes, muchos pueden vivir acá, si viven por Quito o Viamida Quito, nosotros, el periodo de retorno de la erupción del Cotopaxi estaba dado exactamente cada 100 años, ¿no es cierto? Cada 100 años, una probabilidad de que el evento más fuerte que se ha producido en la última erupción, existe la probabilidad de cada 100 años se vuelva a repetir eso, ¿sí? Y ustedes vieron acá en Quito, por ejemplo, pero lamentablemente no, bueno, claro, los que calcularon, no es que calcularon mal, pero los que calcularon no dieron a conocer a la población con qué probabilidad se puede aparecer eso. Seguramente la probabilidad era alta, en la cual Quito, por ejemplo, ya en el periodo de retorno, comenzó prácticamente a movilizarse, a hacer simulacros y todas esas cosas, ¿sí? Y exactamente, pues, a los más o menos, creo que a los 105, después de 5 años, comenzó pues a ver acá las fumarolas, ¿se acuerdan del Cotopaxi, movimiento sísmico, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, de pronto estaban casi en lo correcto de que ellos habían calculado y consecuentemente incluso acá en Quito, pues acá yo vivo por el Valle, bueno, gracias a Dios no vivo en la zona roja, ¿no? Zona roja, mi casa está, de acuerdo bueno, cuando me compré el terreno yo conozco el tema, entonces siempre averigué el mapa de riesgos, ¿no? Mapa de riesgos, bien o mal, tenemos un mapa, entonces donde yo tengo, pues no está la zona donde está graficada, la zona donde pasarán los lajares, ¿sí? Entonces, toda esa parte, esa zona que está en rojo, entonces comenzaron a evacuar. Y es más que como ya hubo las fumarolas, todas esas vainas, ¿no es cierto? Entonces me comenzaron la gente ya a alarmarse. Inclusive sé que, bueno, no he tenido dinero, pero sé que las propiedades por el triángulo, toda esa parte ahí donde existe la zona roja, incluso las propiedades comenzaban a vender y a precios bastante bajos, porque las ventas desesperadas. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces se hizo toda una situación de esas. La EMAB invirtió grandes cantidades de dinero, es decir, porque por ahí por justo por la Pita, baja el proyecto Pita Tambo, que se llama, baja el agua para la parte sur de Quito, ¿no es cierto? Entonces, todas esas tuberías, pues, en la época de Rodas, me acuerdo que sacaron a concurso y pues elevaron las tuberías, protecciones, se gastó bastante dinero, ¿no es cierto? No es que está mal, está bien, porque al final la prevención es mejor que, en este caso, actuar ya después de haber producido el fenómeno, ¿no? Pues ahí yo no critico porque mejor es esto, ¿sí? Pero al final no se dio, sí se hubo una cierta función, sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por eso hay que indicar que el periodo de retorno no es algo cíclico, sino es un término probabilístico, por si acaso, ¿sí? Pronto, ¿por qué lo pongo esto? No es porque yo me he inventado, porque también he leído y también he trabajado mucho en ese tema, entonces siempre está ligado a una probabilidad de un periodo de retorno, ¿sí? Exactamente, por eso digo, el periodo de es tanto con una probabilidad de tanto, así de sencillo. Bien, aquí dice, por ejemplo, bueno, he puesto aquí un ejemplo, entonces aquí estamos en la probabilidad de 1 sobre TR, y cuando hablamos de 10 años, no sé, entonces esta probabilidad, ¿sí? Nos vienen a decir que dice que un fenómeno, digamos, puede producirse cada 10 años, pero con una probabilidad de ¿cuánto? En este caso del 10%, ¿cierto? En este caso. Aquí está hablando la probabilidad en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? T es una pregunta muy importante en hidrología. En base a T se hacen los diseños de hidrología. Claro, ¿en base a qué? En base a TR. En base a TR se hacen los diseños en hidrología. Bien, entonces aquí está dado este caudal que dice excede estas cosas, ¿no? Y aquí estamos
Por eso inicialmente hemos visto un poco de probabilidades y ya hemos terminado con la probabilidad de este caso y ahora ya estamos ligando entre lo que es periodo de retorno, en este caso, pues, y lo que es probabilidad. Continuamos. Si han recibido todo esto, mejor para mí. No tengo problema, mejor voy un poquito más rápido, ¿ya? Pero retorno. Si si un suceso hidrológico se presenta en medio una vez cada 10 años, su probabilidad de ocurrencia es exactamente acá, que es lo que acabo de decir. Entonces, que aquí está corroborando exactamente que el retorno es algo probabilístico. Entonces, cada 10 años, en la probabilidad, digamos, se produce, yo calculé, por ejemplo, yo qué sé, un caudal así, bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Un caudal de TR igual a, digamos, dice, de probabilidad de TR igual a 10, ¿no es cierto? A ver qué dice. Si un suceso que se presenta en promedio cada 10 años, su probabilidad de ocurrencia es 10. Bueno, TR 10, digamos TR, en este caso, de 10 años, ¿cierto? TR igual a 10, yo sí pongo siempre así, ¿no? Y esto, pongamos que sea el caudal sea 25, ya, 25 metros cúbicos por segundo. Esto me dice, ya. Pues, ¿qué dice? Cada 10 años puede producirse, en este caso, un caudal de 25 metros cúbicos por segundo con una probabilidad del 10%. Referido a 100%, ¿cuál es la situación? La probabilidad es muy baja, ¿no? Muy baja que se presente. ¿Sí? Muy baja. Entonces, de pronto, pues, puede darse como no puede darse. Es lo mismo que la lotería, cuando hablábamos un poco de probabilidades, en este caso, aleatoria simple, ¿no es cierto? Entonces, si yo compro un boleto de 100 boletos, la probabilidad es 1 a 100. La probabilidad baja que yo gane. Pero, de pronto gano, ¿es cierto? Entonces, aquí lo mismo es en hidrología. De pronto se da. Así de sencillo. Pero existe una probabilidad, ¿de acuerdo? Simplemente. Bien, si la probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno hidrológico es de 0.04 del 4%, significa que dicho fenómeno se presentará en promedio 4 veces en 100 años, es decir, una cada 25 años. También otra forma de interpretar en este caso la probabilidad. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces aquí estamos un poquito para entender qué significa retorno y esto está ligado a lo que es a la probabilidad. Ya. Bueno, aquí hay ejercicios que están indicados acá, ¿no es cierto? Ya, están indicados acá. Aquí digo, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal del caudal en un río X exceda 40.000? Ya vamos aquí, en esta poco hablamos ya, exceda es de probabilidad de excedencia, ¿sí? De excedencia. Entonces, la probabilidad de excedencia, pues, ustedes pueden ver este caso. Aquí podemos ver que se exceda en un año, que exceda en N años, ¿sí? Y vamos a ver exactamente, a demostrar un poco que esta ecuación que yo he puesto aquí es la que nosotros podemos tranquilamente, con una cierta aproximación, calcular en más de 2 o 3 y 4 años. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí, este caso, si ustedes se acuerdan qué significa esto, un poco, si es que yo hablo de 100% menos de todo este valor de acá, este que estoy hablando ya, estoy hablando de qué? Estoy hablando ya de una probabilidad complementaria. Por eso un poco había hecho énfasis acá atrás, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos en este caso, ¿qué es en este caso? Dice la probabilidad que al menos una vez en N años. Y esta probabilidad que al menos una vez en 10 años, ¿qué es una probabilidad? En este caso es un riesgo, ¿cierto? Yo diría un poco el riesgo que este fenómeno se presente, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual, no esta misma ecuación, va a ser igual a 1 menos, en este caso viene acá, menos, aquí entre paréntesis, 1 menos. ¿A qué es igual la probabilidad? La probabilidad, decíamos, también es igual a 1 sobre el periodo de retorno, ¿no es cierto? A 1 sobre TR, entonces acá, y esto elevado a la N. Entonces ya aquí podemos sacar una formulita, lo que es el riesgo. ¿Por qué? Porque se produzca una vez en N años, implica que es un riesgo que puede aparecerse en este caso. Cuando aparece un caudal extremo, es un riesgo que de pronto que aparece, ¿no es cierto? Un riesgo la cual nosotros debemos trabajar. Entonces ya está indicado aquí un poco el concepto de aquí de riesgo, ¿sí? Y aquí lo mismo, y es justo que aquí está, ¿no? Aquí lo que acabo de escribir acá está acá, ya no vi, ya. Entonces, estoy calculando esto y al final, pues, obtengo estas probabilidades. ¿Sí? Entonces, será no solamente en un año, será en 2, en 3, en 4 años. Entonces, yo puedo obtener esto de cualquier fenómeno que sea en los próximos 5 años por función de esto. Que al final, ¿qué estoy haciendo yo? Calculando prácticamente un riesgo de que
se presentes o no, porque cada evento extremo para nosotros es un riesgo, ¿no? Que hay agua es una felicidad, es vida, pero que haya demasiada agua también puede ser un riesgo para, ¿qué? Para nuestra existencia, para nuestra agricultura, nuestra infraestructura y todo lo demás. Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor. Y estoy un poco rápido porque ustedes esto ya han visto. Ya. Y justo, concepto de riesgo, lo que acaba de decir, ¿no es cierto? Define con riesgo con la probabilidad de que la avenida para la cual se diseña sea excedida. Por lo general, yo había dicho, por ejemplo, cuando nosotros no nos piden, verán señores, esto, en los términos de referencia a veces no nos dan el periodo de retorno con el cual yo debo calcular mi obra. Pero aquí está la fórmula para yo poder definir el retorno y presentar a mi fiscalizador, decir, mire, yo no tengo el periodo de retorno por el cual ustedes quieren ser ahora, pero yo puedo estimar el TR en función de qué? En función del riesgo y en función de la vida útil de la obra, exactamente. ¿Sí? Entonces aquí ya nace con dos conceptos muy diferentes, ¿verdad, señores? ¿Y por qué le digo muy diferentes? Un poco hago énfasis aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan a los profesionales de la ingeniería civil, yo puedo decir del agua porque todavía no hay mucho ingeniero del agua, ellos confunden lo que es vida útil y lo que es, en este caso, periodo de retorno. Una cosa es vida útil y otra cosa es periodo de retorno. Porque si no, ¿qué fuera acá? Acá NN, pues no es cierto. El retorno es que la frecuencia de ocurrencia de qué? De un caudal máximo que puede destruir mi obra. Exactamente, así sería un poco un concepto así directo. En cambio, la vida útil, ¿qué es? La vida útil es que la obra permanezca dando el servicio durante los N años, del cual yo he planificado y he construido. ¿Depende de qué? Depende de la vida útil. Depende especialmente de qué? De la calidad de los materiales que yo utilice en la obra y también depende de qué? De la operación y mantenimiento de mi obra. De eso depende mi vida útil, ¿sí? La vida útil está más bien por ahí. Es lo mismo decir nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza de vida? Ustedes han escuchado también estadística, esperanza de vida. Han calculado la esperanza de vida. Esperanza de vida, pero para tener una buena esperanza de vida, ¿qué implica? Tenemos que alimentarnos bien, tenemos que comer, digamos, tenemos que hacer deporte, tenemos que tener una vida más tranquila y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Entonces, eso aumenta, desvacunarnos, aumenta nuestra calidad de vida, consecuentemente, nuestra esperanza de vida, ¿cierto? Nosotros como humanos no existe vida útil, sino esperanza de vida, así nos llaman, ¿cierto? Y es así, pues, ¿no es cierto? En cambio, en obras civiles se llama vida útil, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, yo alguna vez escucho, bueno, yo escucho de todo, ¿no? Por ejemplo, yo escuché una vez en el Facebook, estaba ahí, a veces en el Facebook hay cosas buenas, que daba una conferencia un tipo de Guatemala, ¿no? Guatemala, usted sabe, bueno, Guatemala, pero estaba interesante porque indicaba de que, por ejemplo, la esperanza de vida hace años, por ejemplo, en la época de los incas, esa otra cosa, la esperanza de vida era apenas de 12 años, mientras iba desarrollando sus pueblos, en cuanto se refiere a sus estrategias de vida, sus medicinas ancestrales, entonces su vida útil ya era de 25 años, y así sucesivamente, ¿no? Y la ciencia va desarrollando en este momento ahora, pues nuestra vida, me parece que es el periodo de esperanza de vida, 75 años. Y también hablaba de la esperanza de vida en mujeres y varones, y nos decía que la mayor esperanza de vida que existe es en las mujeres, también los hombres, ¿no? Es decir, y ahí daba sus parámetros del por qué la mujer tiene mayor esperanza de vida y por qué el hombre tiene menor esperanza de vida, ¿no es cierto? Incluso decían ahora, por ejemplo, decía al final decía un resumen, decía que para los próximos 5 años, prácticamente la esperanza de vida del hombre, digamos, en general, ¿no? Hombre y mujer, va a ser alrededor de los 100, 105 años. Y hay gente que llega a eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre desarrollado, pues, come mejor, ya tiene su mejor alimentación, hace su deporte, o sea, tiene sus normas y cosas, entonces ya se trata mejor, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es en cuanto a nosotros se refiere a lo que es esperanza de vida, o llamaría en este caso la vida útil que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Así de sencillo. En las obras son así, entonces aquí, esto por favor, no confundirse, de pronto ustedes van a decir, ah, pero es tontería lo que me está enseñando. Bueno, tontería, pero cuando ustedes van ahí a trabajar en la vida real, estas cositas son los que yo me río de mucha gente que habla estupideces y viene a decir que estas dos cosas son iguales, ¿no? Y confunde. Ah, no, aquí el territorio ya está, pues este es del N, 30 años nos dice. O sea,
Perdón, pero no es cierto. Bueno, hablé este término porque la realidad yo me he indignado con mucha gente que habla esas cosas, ¿no es cierto? Y como el fiscal tampoco sabe, entonces por ahí hasta puede pasar las cosas bien, ¿no? Entonces, bien. Entonces, ahora sí, esto es el riesgo que produce, ¿no es cierto? Pero la confiabilidad para que no produzca, ¿cuál sería? Uno menos de riesgo. Miren, aquí estoy definiendo. La confiabilidad se define como el complemento, aquí la propiedad complementaria, como el complemento de qué? De uno menos riesgo. En este caso, quiere decir, ¿cuál es la confiabilidad que yo tengo? Es uno menos lo que calcule, en este caso, el riesgo. Ahora de acá puedo calcular el TR. El riesgo, por lo general, yo, igual, ¿no? Es como error aquí. El riesgo yo asumo recomendado, ¿sí? Recomiendo un 10% de riesgo porque todo tiene riesgo. Si ustedes se casan, pueden casarse, pero, como dice vulgarmente, encamotadísimos, enamoradísimos, en donde el uno no le permite que el otro dé el aire, el otro le cuida del aire, todo se cuida exactamente, excelentemente bien. A pesar de ser todas esas cosas, hay un riesgo de que el matrimonio pueda fracasar. Y aquí hay riesgos internos y externos. Internos, ¿cuál sería el comportamiento de cada uno de pronto? Pues, y externo sería de que haya otras opciones para tanto la mujer como para el varón, ¿no es cierto? Entonces, siempre asumimos un riesgo en todos. Quiere decir que una obra, por más bien construida que esté, siempre hay un riesgo. Y la vida útil sí conocemos por qué, porque siempre eso sí nos definimos nosotros. Yo voy a diseñar para 30 años, entonces 30 años de vida útil, quiere decir que en 30 años mi obra no tendrá ningún problema y entregará normalmente el servicio para el cual fue diseñado. Exactamente. Siempre y cuando que eso no existe en los libros, siempre y cuando que se haga una correcta operación y mantenimiento de este sistema. Por si acaso, no es que las carreteras hizo tal persona y eso si es que le dejo botado ahí sin hacer mantenimiento, tiene que durar los 20 años que estaba programada la vida útil. ¿Sí? Ejemplo, carreteras del Oriente. Yo viajo bastante por mi trabajo a Baltena con ustedes y esas carreteras cuando yo conocí y se rehabilitaron era excelentemente bien. Le dejaron botado totalmente las aguas, todas las cunetas a la vía. Toda la vía comenzó a destruirse y al final las vías están como están. Han hecho una rehabilitación parcial de Papayacta hasta Baeza, me parece, pero miren lo que han hecho. Solamente han hecho, como como decía mi mamá, solamente lo que la suegra mira. Pero han visto ustedes si han rehabilitado unas cunetas. ¿Por qué? Porque el agua sigue saliendo a la vía y esa vía nuevamente se está destruyendo. Entonces, miren ustedes, son parches de donde la mayor situación es que una vía, escucharán esto, una vía se mantiene bien siempre y cuando tenga un buen drenaje. Y les felicito, no sé si es el Consejo Provincial de, en este caso de Napo sería, ¿no? Que desde la parte, me parece casi desde la parte alta ¿cómo se llama? No es Antisana, ¿cómo es? Claro, la reserva Antisana me parece que es, que ya bajamos de Altena, comienza en Misagua allí, han hecho toda la limpieza totalmente de todas las cunetas y todas esas cosas. Y si ustedes viajan por ahí, han de ver que la vía prácticamente como que se rehabilita solita, está bien hecha esa vía, a partir de eso. Pero desde ahí hacia acá, Quito, Papayacta, totalmente otra vez está destruida. Entonces, si no se hace mantenimiento, señores, esta vida útil puede ser que de 30 años baje a 2 o 3 años, ¿sí? Si se ponen fenómenos extremos como lluvias extremas, hay bastantes ya. Bien, he conversado también de la ingeniería civil, pero al final sí es importante que ustedes lo conozcan. Incluso los papás vayan a decir, vea papá, ¿sabe qué ha sido esto? No, no es que tal persona hizo malas vías, sino hay que hacer también esto, ¿ya? Bien. Bueno, les comento otra cosa más. Entonces aquí, por ejemplo, aquí igual, ¿no? El riesgo que en este caso, uno menos lo que hablamos acá. Aquí está calculado y está calculado en este caso el periodo de retorno con tales cuales probabilidades de riesgo, 25 años, todas esas cosas, ¿sí? Vamos con estos valores y calculamos. Aquí está el ejemplo de riesgo. Ejemplo de riesgo que nuevamente acá, 52%, en este caso quiere decir que es la de que, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan algunos desbordamientos? Pusimos 75 años. Exactamente. ¿Sí? Estamos hablando. Eso aplicamos la anterior fórmula, ¿no? Directamente hemos aplicado acá. Ya. Selección de periodo de retorno a nivel de diseño.
Bueno, aquí hay unas otras fórmulas que nosotros podemos utilizar para eso, ¿no? Por ejemplo, el método empírico, hay un método que se llama empírico, y trabajamos también con este. Es igual a n, o sea, aquí está n mayúscula, n minúscula, y opción de esto. ¿Qué es el n mayúscula? Es el registro histórico. N número de años en el cual un evento se igualado o superado. Pues aquí está un ejemplo, digo, si se tiene un registro de 20 años de observación, determina la probabilidad, el evento se sigue una sola vez cada n años. Entonces, una sola vez, ¿qué implica? Aquí está, ¿no? N es 1, entonces el número de veces que puede ser excedido, digo, en el caso yo planteo una sola vez, por tanto 1, 20 más 1, 1, 1 sobre 21, 0,48. Entonces, ese sería en este caso de 0,48, es la probabilidad, ¿no? De que ocurra, ¿sí? En 20 años, una solamente es un evento, sí, pero eso empírico, ¿no? Por si acaso, que puede ser utilizado, o sea, no es, eso está en la literatura hidrológica, ¿no? Y no es que yo me he inventado, esta, por ejemplo, está en Vente Show, está también un libro de Monsalve, que es un libro venezolano, y también otro libro, pues un libro colombiano, por si acaso. Yo me he basado en cantidad de cosas, ¿no? Pues no es que yo me he inventado muchas cosas, ¿no? Algunas cositas sí, de investigar y puesto, pero ya eso los que revisan los libros, que son los pares, son los que encargados de decir esto está bien o esto está mal, ¿no? Y al final, pues miren, sacamos 21 años también. Entonces, esta metodología también existe en caso de querer determinar lo que es el número, en este caso el periodo de retorno, o también se llama el nivel de diseño para una obra hidráulica, ¿sí? ¿Sí? Bien, algo más. Si, no, si alguna cosa no entiende, pues me lo dice. ¿Ya? Aquí está, ¿qué es esto? Ah, es problema propuesto. Entonces, para ustedes. Creo que ustedes sí están mandando tareas, ¿no? ¿Si es man tareas o no es man tareas? Ya, esa es tarea. Entonces, hasta aquí hemos terminado lo que es un poco la hidrología estadística y vamos a trabajar exactamente lo que es ya leyes de probabilidades y a calcular lo que son caudales máximos de crecida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está comprendido? ¿Cuántos están? Están 7. Bueno, se supone que todo está entendido, entonces vamos a continuar clase. Ya son 11:15. Después tengo hidráulica aplicada. Hoy he estado full de trabajo. Desde las 8 de la mañana he estado ahí en reuniones. Bueno, vamos voy a quitar esta lámina. Ya. Por favor, voy a obtener otra lámina, ¿sí? Ya está mismo. Ya. Vamos a ver, ahora sí, ya después de haber visto un poco lo que es la probabilidad, lo que es el ajuste y todo lo demás, vamos a continuar y vamos a ver lo que es ya, en este caso, la ecuación de frecuencia, ¿sí? Que utilizamos para lo que es ya el cálculo, en este caso, lo que es los caudales máximos para diferentes periodos de retorno, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, bueno, igual ya vimos un poco el concepto de retorno, vamos a ver específicamente es de esta parte que vamos a ver más, lo que es en este caso probabilidades de distribuciones, ¿sí? O mejor dicho, distribuciones de probabilidad. Y también en este caso, pues bueno, la gráfico o ploteo de las probabilidades, en este caso, bueno, ahora pues ya no hay pues chance de plotear a mano, todo es en computadora, todo es en programas, pues esto, de pronto esto solo voy a explicar alguna cosita, pero todo está dado ya en algunas situaciones de programas, aplicar los conceptos que hemos aprendido, ¿sí? Aquí he puesto un poco ya lo que es, bueno, igual seguimos un poco con son conceptos, ¿no es cierto? Y como decir,
acumulando todavía los conceptos sobre el anterior, ¿no es cierto? De aquí digo, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de hidrología puede darse de varias formas. ¿Sí? De varias formas. Primero, acá puede ser esto. El evento hidrológico posee una probabilidad de ocurrencia del 2%. Exactamente. El evento hidrológico se presenta una vez cada 10 años. Ustedes van a escuchar esos términos, ¿sí? Pues, estos son los que, por ejemplo, ¿para qué? Esto pongo acá para no confundir de pronto términos, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cierto? Entonces, estamos. Luego dice acá, existe una relación entre la probabilidad de ocurrencia de un evento hidrológico y el tiempo de recurrencia del fenómeno. Al hablar de tiempo de recurrencia, está hablando prácticamente del periodo de retorno. Aquí, si un suceso hidrológico se presenta en promedio una vez cada 10 años, su probabilidad de ocurrencia será igual al 10%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto, ¿no es cierto? En cuestión de probabilidad. ¿Sí? Cada 10 años quiere decir periodo de retorno. Pero 1 sobre 10 sería en ese caso la probabilidad, sería el 10%. ¿Sí? La otra, si la probabilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno hidrológico es del 4%, significa que dicho evento se presentará 4 veces en este caso. Este ya había puesto anteriormente, pero lo he vuelto a repetir acá. Entonces, esto un poco los conceptos y las terminologías que nosotros utilizamos cuando hablamos de probabilidades y hablamos de periodos de retorno. Y también, por supuesto, de riesgo. Continuamos. Bueno, aquí habíamos hablado ya de lo que es el periodo de retorno. Al final dice, bueno, puesto con rojo, ¿no? El tiempo que transcurre para que un evento sea excedido o igualado al menos una vez en promedio. O el tiempo promedio en años de un evento puede ser igualado y excedido. También es lo mismo, ¿no es cierto? Si le pesa la probabilidad de excedencia, entonces unos probabilidades, unos sobre t. Eso ya habíamos visto, vamos a continuar. A ver, aquí está un resumen que a ustedes les puede interesar. Y esto es cuando nosotros confundimos, cuando nosotros hacemos cálculos, ¿sí? Igual leerles desde aquí, igual leerles. Todo esto igual leerles, aunque les aburra, pero les va a leer. Dije, supóngase que se calcula un cierto caudal para un periodo de retorno de 50 años. Entonces, la probabilidad de que se produzca dicho caudal este año será de el 0.02, 1 sobre 50, ¿no es cierto? Hablando en este caso en que el periodo de la probabilidad es inversa del periodo de retorno. Si este año no se produce dicho caudal, la probabilidad de que se produzca el año siguiente sigue siendo 0.02. En cualquier año, la probabilidad es 0.2. Surge la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se presente dicho caudal durante los próximos años, n años? Ya, esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a interpretar, vean, partiendo simplemente del simple conceptito de que de la probabilidad es 1 sobre TR. En este caso, bueno, TR, yo pues aquí solo T, no, es TR, ¿no? Bueno. Ya. Aquí sería 1 sobre TR. Ya, bueno, ya se entiende, ¿no? Entonces, mira, este concepto, y eso tienen que irse grabando en la mente, ¿no? Esto lo dominamos en la hidrología. Probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T, hasta TR, se presente este año es 1 sobre T. Así de sencillo, 1 sobre T. Ya, es la probabilidad. En este caso es esto, todo esto hablamos de probabilidades, por si acaso, ¿no? Probabilidad, siendo T periodo de retorno. Bien. La segunda, probabilidad de que un suceso de periodo de retorno T no se presente este año será 1 menos 1 sobre T. Vean. También es igual a la probabilidad de que en cambio no se presente. Esta es que sí se presenta, esta es que no se presenta. En este año, ¿sí? La otra, probabilidad de que un suceso de periodo de retorno no se presente en 2 años. 1 menos 1 sobre TR por 1 menos 1 sobre T. ¿Se dan cuenta? Al final, ¿qué será esto? Elevado en este caso a la n, ¿no? Lo mismo, ¿no? Mira, 1 menos 1 sobre t, 1 menos, entonces sería igual a la 2, ¿cierto? En 2 años. Ahora en n años, probabilidad de que un evento, el periodo de retorno t, no se presente en n años, al final es este mismo valor de acá, sino que elevado a la n. Exactamente. Ya. Y esta sería la probabilidad en este caso en que estamos calculando aquí. Si ustedes se dan cuenta, este simplemente es de acá, es el riesgo. Exactamente. Más o menos algo de esa parte de aquí, ¿no es cierto? De parte del riesgo. Aquí estamos hablando de este. Ya. Pero la probabilidad de que un suceso de periodo de retorno sí se presente en N años va a ser este. Entonces, conclusión, es el riesgo que se presente el enome, estamos trabajando en este valor acá. Toda esta fórmula de aquí.
conceptos sencillos que podemos tener bastante acá para nosotros interpretar lo que estamos trabajando en probabilidades de ocurrencia de fenómenos. No sé si está claro ahí, compañeros muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso acá? Entonces, la probabilidad de que sí se presente alguna vez un suceso neurológico como el entorno durante T años, por años, se conoce, domina como riesgo. Entonces, ustedes quieren calcular el riesgo de su matrimonio, ya estamos aquí también. ¿Sí? Y con qué frecuencia puede producirse, ¿no es cierto? Bueno. ¿Alguna pregunta aquí respecto a estos conceptos? Porque en estos conceptos vamos a trabajar también, ¿cierto? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está bien? ¿Está facilito, no? Hablen, por favor. Están desesperados, están ocupados. Sí, ya, Kevin, por lo menos Kevin dice sí. Otros, no para nada, ya. Bueno, aquí pues está calculado la vida útil, todas esas cosas, la probabilidad, de ejemplo, pues esto también se va a poner tarea. ¿Sí? Esto ya es en cambio la probabilidad o sea, ese es riesgo prácticamente de que sí se produzca. Pues, esto posiblemente ya vieron también estadística, pero aquí ya toda esa estadística estoy llevando acá a la hidrología. ¿Sí? Lo demás me olvido yo de que lanzo 2 dados, de que lanzo 5 dados, cuántas caras tiene, siempre la cara que esté lisa o no esté lisa, esas cosas, aquí yo no veo esa cosa, aquí yo veo ligado a lo que es de la hidrología. ¿Sí? Si doy, yo que sé, estructuras, ligado a las estructuras, siempre trato de dar a lo que es de la materia, por si acaso, ¿no? Bien, ahora sí, como ya tenemos los conceptos, un poco del que hemos visto en la estadística hidrológica y lo que hemos visto en los ajustes, ahora sí ya vamos a ver lo que son las funciones de distribución de probabilidades y de variables hidrológicas. Posiblemente esto también ya les dieron, ¿no? Dieron mejor, pero aquí vamos a estudiar de mejor manera, ¿no? Es ligado a lo que es a la hidrología. Ahora, claro, estas funciones de distribución también puedo utilizar en otros temas de climatología, no sé, de biología, lo que sea. Ya depende el uso que se le dé. Y al final, estos son ajustes de distribuciones de probabilidad. Bien, entonces aquí estamos la distribución, la función de densidad o probabilidad, en este caso la ecuación, el rango de aplicabilidad, esto es muy importante, ¿no? Este rango tenemos que tomar en cuenta cuando aplicamos cosas. Y las ecuaciones, los parámetros. Entonces aquí verán, señores, al hablar de las ecuaciones, parámetros, miren lo que estamos viendo, los momentos. ¿Sí? ¿Sí saben, sí saben, sí han escuchado el método de los momentos? Ah, Jocelyn, ¿ha escuchado el método de los momentos? No, pero Ya, Kevin. No sé si se asemeja a lo que es el momento lineal, en eso no sé si se asemeja a eso, porque solo en eso he escuchado de él, el momento a lo que se refiere usted, ¿no? Ya. El método de los momentos, vamos a ver. Bueno, esto no voy a explicar todo exactamente. Yo cuando andaba en la Universidad de Biología 1, Biología 2, entonces me daba chance de hacer hasta todo esa vaina, ¿no? Pero bueno, es estadística al final, ¿no es cierto? Entonces, como les dije, el método de los momentos no es más siempre regido a la media aritmética, ¿no? Entonces, ya en este caso, a la distribución normal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Aquí hablamos, aquí C, aquí no es cierto, aquí hablamos aquí, no, aquí está la media distribución normal, la desviación estándar es 0, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Eso quiere decir que los elementos que se encuentran prácticamente cerca a la media, entonces aquí puede estar por acá, entonces aquí existe, ¿qué existe? Existe se llama una distancia o un radio, ¿no es cierto? Y aquí está el elemento, un XY, aquí está un XY. ¿Respecto a cuál? Respecto a la media aritmética. Entonces, mientras más se aleje, prácticamente habrá más dispersión, ¿no es cierto? Mayor desviación estándar. Mientras más se acerque, habrá ¿qué? Menor desviación estándar y se acerca a la media. ¿Sí? Entonces, esto se llama en este caso, ¿qué es el momento? Momento es igual a ¿qué? A R por F, ¿no es cierto? A R por F. Ese es el concepto de momento, ¿no es cierto? El radio de giro o la fuerza que se aplica. Aquí es el radio de giro y la fuerza sería, en este caso, ¿cuál sería el valor? Entonces, por eso se llama el método de los momentos. Nosotros llamamos el método de biología. Y ustedes, aquí estoy. Esto
Esto ni siquiera saqué de mi libro, saqué de otros libros, ¿no es cierto? Aquí está el método de los momentos, términos momentos. Por eso hablamos de escaso, de método de dos momentos o tres momentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los momentos? Los momentos, ahí están metidos los métodos, tanto lo que es, tanto lo que es en este caso, lo que es medidas de dispersión y lo que son medidas de tendencia central, ¿sí? Ya, vamos a ver acá, por ejemplo, la normal. Por eso yo les decía, depende con cuántos momentos se ajusta una ley de distribución. Ya hicimos un ejemplo anterior, el que hicimos con la distribución normal, con la situación de la estación isobamba. Ahí con cuántos momentos se cerró, digamos, se trabajó. ¿Con cuántos momentos trabajamos? Ya, aquí están los momentos, mira, aquí están los momentos. ¿Qué está aquí? ¿Qué es esta? ¿Qué es este valor? ¿Qué es este? ¿Este qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué significa este valor? Este parámetro, mejor dicho, no valor. ¿Quién me dice? O este valor da lo mismo. ¿Qué es este? Este parámetro. ¿Es el primer momento o la media del primer momento? La media aritmética. Entonces, la media aritmética, ese es el momento 1. ¿Y cuál es este otro? ¿Cuál es esta? O esta es ¿qué es esto? La desviación estándar. Entonces, la distribución normal que acabamos nosotros de ahorita de hacer el ajuste de los datos de Isobamba, la distribución normal, ¿con cuántos momentos trabaja? Trabaja con 2 momentos. ¿Se acuerdan ustedes? Aplicamos la ecuación de z, que decíamos z que es igual. Decía que es igual a xy menos, ¿cuánto decía acá? Menos la media, en este caso la media aritmética, que puede ser esta, y sobre la desviación estándar. Esto aplicamos. Aquí dice clarito ya, este libro que he sacado, dice igual, está en mi libro. Aquí dice, aquí la U, ¿qué es mu? Mu es la media aritmética poblacional, que es igual cuando trabajo con muestras de la media aritmética normal. Y acá, esa es la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. No son lo mismo al final. Mire, entonces la distribución normal, ¿con cuántos momentos trabaja? Trabaja con 2 momentos. Aquí está, momento 1, momento 2. Aquí están los momentos, ¿sí? Aquí dice, clarito. Entonces, entendamos lo que son los momentos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, continuamos. Entonces, es la ecuación de la distribución normal. Ahora, la log normal, ¿qué es? Ahora va, no, aquí tenemos que ser bien claros. Miren ustedes lo que dice acá. Esto ustedes conocen. Han estudiado demasiado con esta distribución normal, porque al final la estadística prácticamente está alrededor de la distribución normal. Ustedes saben distribución normal, en función de eso, pues va todas las leyes estadísticas que vamos trabajando hacia arriba, ¿no es cierto? Siempre hablamos de esto. Entonces, el que manejamos bien esto, manejamos ya la estadística, continuamos a manejar bien hacia arriba. Bien. Y la base de esto, ¿no? Es como decir saber el teorema de Pitágoras, así nada más. Por eso dicen, es muy fácil, dice ayer el amigo de ustedes que no ha venido, William, ¿no? Quesada, ¿ya? Exactamente. Entonces, miren ustedes, esto es una realidad, porque dice, esto trabajo cuando aplico de menos de infinito a más infinito. ¿Qué decir este caso? Vamos a ver acá. Entonces, yo tengo esta distribución normal, aquí está en este caso el eje de las X, ¿qué quiere decir esto? Entonces, si es que aquí está el eje de las X, aquí está, este caso va a ¿qué? A menos de infinito y acá va a más de infinito. Ya, entonces, dice muy bien, para yo aplicar la log normal, ¿qué pasa? Ya tengo que quitar ¿qué? Los valores negativos. Pues, no puede ir a menor de infinito, no puedo. Menor a cero, no, o cero, no puede ser. Entonces ya la restricción es el rango de aplicabilidad. ¿Cuánto es? X mayor a cero. ¿Por qué? Porque no puedo tener logaritmos de cero, ¿cierto? Consecuentemente ya aquí hago una restricción, digo muy bien, esta tiene que ser mayor a cero. Bajo estos rangos yo aplico. Y sigo aplicando, porque ya como aplico logaritmos, en este caso logaritmo en base 10, cuando yo hablo LG, y es logaritmo en base 10, LN, logaritmo natural, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí hablo X. Entonces aquí, vea, es la misma media, ¿no? Sino que logaritmo de la media de ¿qué? De logaritmo natural. La media, igual media. Aquí la desviación estándar y la desviación estándar del logaritmo natural. Entonces, la log normal igual sigue trabajando ¿con cuánto? Con 2 momentos trabajando, ¿sí? 2 momentos está trabajando. Muy bien, continuamos. La exponencial. La exponencial es f de x igual a lambda e elevado a la menos la lambda x, ¿sí?
Bueno, en mi libro tengo hecho unos ejercicios con eso también. Por si es que quieren revisar, ya tienen ustedes el libro, pues pueden revisar si es que les interesa. Entonces, esta de igual manera está, ¿qué haciendo? Que X, en este caso el valor de X va a ser ¿qué? Mayor o igual a 0. No puede ser menor o igual a 0. Esto está. En donde lambda va a ser igual a 1 sobre X. También. Entonces, yo puedo también ajustar hasta la ley exponencial. Esta ley exponencial, bueno, todas esas leyes están en el Excel, por si acaso, ¿no? Simplemente hay que saber utilizar nada más para ajustar esas cosas. En la ley gamma. La ley gamma es parte ya de ¿cuál? Es parte en este caso ya de la distribución, la Pearson 3 que viene acá. ¿Sí? La ley gamma. Gamma es igual a f de x. Entonces tienes parámetros lambda, este otro lambda y así sucesivamente esta expresión. ¿Ah? ¿Qué dice? Tau es la función gamma. Entonces para esto igual. X, siempre X, ¿no? X va a ser igual, aquí está X, ¿no? X va a ser mayor o igual a 0. Y aquí miren ustedes. Bueno, aquí hablaba un poco, por ejemplo, exponencial, ¿con cuántos momentos trabaja? Trabaja con un solo momento. Esto es solo ¿con cuál? Con la media aritmética. Vean, mire. Entonces, un poco ajustar con introducción exponencial. Si se ajusta exactamente, bien, pero si no se ajusta, prácticamente, ya vamos a ver por qué y por qué no. Bueno, ahorita no explico eso. La distribución gamma, en cambio, mire, tenemos ¿cuánto trabaja? También con ¿cuántos? Aquí trabaja con 3 parámetros. X media, momento 1. Desviación estándar, momento 2. Acá, media igual es el momento 1. Desviación estándar, momento 2. Y CB. ¿Qué es el CB? Es el coeficiente de variación. Este trabaja, en cambio, con 3 momentos. ¿Sí? Aquí está. 3 momentos, la función gamma. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces, así vamos analizando cada una de las funciones para ver su representatividad. Ya que hablamos de este caso, o gamma de 3 parámetros, exactamente. Entonces dije ya, es la ley, digamos, Pearson, ¿no es cierto? Dije, ¿no? La Pearson 3, en este caso, mire, la misma función anterior que habíamos visto, pero se llama de 3 parámetros, se llama. Y al hablar de 3 parámetros, ya está hablando de qué? De la desviación estándar, que sería, en este caso, ¿qué sería? Sería el momento 2, este sería el momento 1, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, y acá hablamos coeficiente, en cambio ya no de coeficiente de variación, sino coeficiente de qué? De asimetría. Pues, ¿qué trabaja este? Con 3 momentos, ¿cierto? Se llama de 3 momentos. Un momentito.